En este vídeo vamos a explicar uno de los ejemplos más típicos para resolver triángulos rectángulos por trigonometría. El caso es cuando se conoce un lado y un ángulo. Si conocemos un lado y un ángulo de un triángulo, eso sí, siempre rectángulo de 90 grados, yo puedo utilizar las razones trigonométricas para calcular los otros dos lados, x e y. Vamos a ver, por ejemplo, yo quiero calcular x. Tengo un ángulo de 35 grados y tengo un cateto que es, en este caso, 4 metros, que es el cateto opuesto de 35. X, que es lo que quiero calcular, es la hipotenusa. Pues tengo que buscar qué relación trigonométrica me relaciona el ángulo con el cateto opuesto con la hipotenusa. Esa razón es el seno, porque el seno de un ángulo de 35 grados en este caso se define como el cateto opuesto de 35, que lo conozco, es 4, dividido por la hipotenusa, que es lo que quiero calcular. ¿Qué ocurre? Que el seno de 35 yo lo puedo sacar con la calculadora. Si lo hago con la calculadora, seno de 35 grados, me dice la calculadora que es 0,736, redondeando, siempre redondeando. Y utilizando 4 decimales. En trigonometría, mínimo 3. Cuanto más decimales, siempre mejor. Utilizar un mínimo de 3. Yo, por ejemplo, voy a utilizar 4 en este caso. Muy bien, pues me queda una sencilla ecuación en la cual ya puedo calcular x. Para calcularla, ¿qué es lo que hago? Pues la x que está dividiendo la paso al otro lado a multiplicar. Y me queda 0,5736 por x es igual a 4. Y de esta forma ya puedo despejar x, que es 4 dividido de 0,7. A 6,974. Como la unidad que me dan del cateto es el metro, pues el resultado también será metros. Muy bien, ya he calculado la x. Para calcular la y podría aplicar el teorema de Pitágoras, ya conozco un cateto y la hipotenusa y podría calcular el otro cateto. Pero para aplicar lo mismo voy a hacerlo también por trigonometría. La pregunta que me tengo que hacer es la misma. A mí me dan un ángulo, ¿vale? Me dan su cateto opuesto y ahora me piden y es el cateto contiguo a 35 grados. Pues tengo que buscar una fórmula que me relacione el ángulo con el cateto opuesto con el cateto contiguo. Esa fórmula es la tangente. La tangente de 35 grados, por definición, es el cateto opuesto, que lo conozco, 4, dividido del cateto contiguo, que es y. Y lo mismo que antes, la tangente de 35 yo la puedo sacar por la calculadora, que es 0,7. 4 dividido para y. Pues igual que antes, la y la paso al otro lado a multiplicar y ahora despejo la y, que me queda 4 dividido de 0,7. Eso me queda 5,713 metros. Recordar que es muy importante siempre redondear. A partir del ángulo y de un solo lado, yo he podido calcular los otros lados utilizando las razones trigonométricas. Vamos a hacer otro ejemplo, muy parecido al anterior. En este caso me dan un ángulo de 70 grados de un triángulo rectángulo y me dan un cateto. En este caso el cateto que me dan es el cateto contiguo del ángulo que me dan. Me piden x, que será el cateto opuesto, y me piden y, que será la hipotenusa. Voy a calcular primero x. X de 70 es el cateto opuesto y el que me dan es el cateto contiguo. Tengo que buscar una fórmula que esté en las dos cosas. Es la tangente. La tangente del ángulo me relaciona el cateto opuesto, que no lo conozco, x, dividido por el cateto contiguo, que en este caso sí que lo conozco, 4. La tangente de 70 la puedo hacer en la calculadora y me da 2,7475. Esto será igual a x dividido para 4. En este caso la x ya está en el numerador, por tanto, si el 4 que está dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar, me quedará 4 por 2,7475 igual a x. Y directamente me dan el valor del cateto opuesto, que es 10,99 metros.
siempre redondeando. Ahora, para calcular la hipotenusa, parto del mismo cateto que conozco, que es el cateto contiguo de 70. Pues tengo que buscar una fórmula que me relacione el cateto contiguo con la hipotenusa, que es lo que quiero calcular. Esa fórmula es el coseno. El coseno de 70 es cateto contiguo, que lo conozco, dividido de hipotenusa. El coseno de 70 lo saco con la calculadora directamente, escribiendo la calculadora coseno de 70, calculo que es 0,342. Y ahora, cuando la x está en el denominador, es cuando antes tengo que pasarla al numerador para poder despejarla. ¿De acuerdo? Esto será 0,342 por x igual a 4. Y la x me da 4 dividido de 0,342. El resultado es que la hipotenusa es 11,695 metros. Muy bien. Fijaros la diferencia. Cuando la x está en el numerador, que directamente paso el denominador al otro lado y ya me da el resultado de x, y cuando la x está en el denominador, antes, para poder despejarla, tengo que pasarla al numerador. Para eso lo que hago es pasar la x al otro lado, y ahora cuando ya está al otro lado, pues paso esto a dividir despejando. Muy bien, pues este es el primer caso de aplicación de la trigonometría para resolver triángulos rectángulos. Me dan un ángulo y un lado y me piden los otros lados. Muy bien.